Hey, bienvenidos a la Gaveta de Historias. Posiblemente con el video anterior tu cabeza se habrá hecho una melcocha con la enorme lista de nombres curiosos de la dinastía merovingia. Y lo que sucede es que probablemente desconocemos los hechos ocurridos entre la caída de Roma y el reinado de Carlomagno, creyendo que este último hecho vino a continuación del otro, cuando en realidad hay una distancia de un poco más de 300 años. Pues de ahí el nombre de Gaveta de Historias, que es como ese cajón donde puedes encontrar desde los temas más conocidos a los menos comentados, pero curiosos. Y en esta oportunidad continuaremos con el último tema previo a la Edad Media, la dinastía carolingia. Estamos en el año 714. Pipino de Heristal, mayordomo de Austrasia, muere sin dejar descendencia, ya que sus hijos habían muerto antes que él. Entonces, el hijo de Pipino y la concubina alpaida, Carlos, fue a reclamar su posición como heredero, pero por influencia de la viuda Plectrudis fue choteado y lo mandaron a la reja. Plectrudis asumió la regencia en lugar de su nieto Teodoaldo, pero la región de Neustria, con el mayordomo Ragenfrido a la cabeza, no aceptaban que una mujer gobernase. O sea, eran otras épocas. Entonces se sublevaron y en 715 invadieron Austrasia y nombraron a Chilperico II como rey merovingio. El mismo año, Carlos se escapó de la prisión y se puso al frente de las revueltas de Austrasia. Derrotó a los neustrios en dos batallas, en Ambleve en 716 y en Vinci en 717. Luego se trasladó a Colonia, donde residía Plectrudis y su nieto, a la que no le quedó otra que abdicar a favor de Carlos. Para reforzar su legitimidad en el año 717, Carlos nombró a Clotario IV como rey merovingio. Además, consolidó su poder luchando contra los sajones y los frisios, y en el 719 consiguió la sumisión total del ducado de Aquitania. Para continuar con su buena racha, el rey Chilperico II se convirtió en el único rey merovingio al morir Clotario, pero en el 721 también moriría Chilperico y fue sucedido por Teodorico IV, quien fue encumbrado por el mismo Carlos. Finalmente, en lo que este Carlitos va a destacar será en la sacada de ancho a los musulmanes. Entre la década del 720 y el 730 se había consumado la invasión musulmana de toda la península ibérica, y ante la amenaza del ducado de Aquitania, el duque Eudes pide una ayudita a Carlos. Este va y arrasa a los árabes y al emir Abdul Rahman al-Ghafiqi en la batalla de Poitiers en el 732, de ahí que recibió el apelativo de martel o martillo en el antiguo francés por sus victorias aplastantes. Y para seguir manteniendo a raya a los musulmanes, contó con la ayuda de los lombardos, que significaron un apoyo importante para el control de la región. A la muerte del rey Teodorico IV, Carlos Martel le importó un comino escoger un sucesor y se quedó con el trono francés hasta su muerte en el 741. Es terrible, ¿eh? Qué hombre visionario ese cojudo. Como el cargo de mayordomo era hereditario, se lo pasó a su hijo Carlomán, quien asumió la mayordomía de Austrasia, y a Pipino la mayordomía de Neustria y Borgoña. Ambos en el 743 nombrarán rey merovingio a Chilerico III de tan solo 4 años. Carlomán tendrá que mantener continuas luchas con alamanes, los pueblos de Aquitania, los bávaros y los sajones, derrotándolos a todos. Pero en el 747 renunció al poder y se retiró a la vida monástica, dejando todas sus posesiones a su hermano Pipino. Para este brother, el título de rey debería ser dado a quien asumiera todas las obligaciones de este. Mandó una comitiva ante el Papa Zacarías para consultarle sobre este asunto. Este, ya sea por su mentalidad agustiniana de que cada persona debe estar en el lugar cuya función esté realizando, o para congraciarse con los franceses en su lucha contra los lombardos, terminó dándole la razón a Pipino. Pipino convocó a todos los nobles del reino, lo aclamaron rey de los francos y fue ungido por el arzobispo Bonifacio. Tras esto depusieron a Chilerico III, el último rey merovingio, y da inicio así a la dinastía carolingia. A pesar de haberse firmado un acuerdo de paz entre los lombardos y el papado, el nuevo rey Astolfo se zurró y conquistó Rávena. El papa Esteban, como ya no puede pedir ayuda a los bizantinos por la vaina esta de la querella de los iconoclastas, busca ayuda en Pipino, cruza los Alpes y lo corona como protector de la cristiandad, y de paso unge como patricio de los romanos a los hijos de este, Carlomán y Carlos, el futuro Carlomagno.
Los lombardos, ahora aliados de los bizantinos, rechazarán el cese de hostilidades auspiciados por Pipino y sitiarán Roma. Por lo tanto, entre el año 756 y 758, Pipino iniciará las campañas contra los lombardos, los derrotará y los territorios recuperados, es decir, 22 ciudades de la Italia central, Rávena, Perusa y las provincias de Emilia-Romagna y de la Pentacole, se unieron a Roma, formándose así el nuevo estado pontificio. A pesar de haber demostrado quién era el cojonudo en Europa, Pipino intentará restablecer la concordia entre los lombardos y Roma. En el 759 logra desterrar a los árabes tras la conquista de Narbona, recuperó la Aquitania entre el 761 y el 768. Finalmente Pipino muere en Saint-Denis repartiendo el reino entre sus hijos Carlos y Carlomán. Carlos tomó todas las regiones exteriores de Neustria, el oeste de Aquitania y el norte de Austrasia, mientras que a Carlomán le correspondió la región interior de Septimania, el este de Aquitania, Borgoña, Provencia y Suabia, territorios que limitaban con Italia. La relación entre ambos fue por momentos tensa, pero aliviada por la intervención de la madre, Bertrada. Pero en 770 Carlos se casó con Desirée, una princesa lombarda, con el fin de rodearse de aliados. Pero apenas un año después de haberse casado con Desirée se casó con Hildegarda, de 13 años. Repentinamente en 771 Carlomán fallece y su hermano Carlos quedó como único monarca de los francos. Los primeros años de Carlomagno se caracterizarán por la expansión territorial y la consolidación de las fronteras. En primer lugar, entre el año 772 y el 774 se enfrentó y derrotó a los lombardos en la batalla de Pavía, con lo que se anexó Lombardía al norte de Italia. En esta ciudad se ciñó con la corona de hierro, proclamándose rey de los lombardos. Además, dividió este reino en 20 condados francos y restituyó al Papa Adriano sus territorios que habían sido arrebatados anteriormente. Entre el 772 y el 804 derrotó a los sajones y de paso los obligó a convertirse al cristianismo. Y finalmente en el 788 se dio la incorporación al reino francés del ex ducado independiente de Baviera. Ese hombre es loco, ¿no? En segundo lugar, dentro de las guerras para asegurar las fronteras destaca el enfrentamiento contra los bávaros y ávaros entre el 791 y el 796, establecidos en las costas del Danubio. Finalizada esta empresa, Carlomagno creó la Marca del Este, u Österreich, que más tarde será el Reino de Austria. Finalmente, destaca su enfrentamiento contra los musulmanes. ¿Cómo va esto? Pues de la siguiente manera. En el año 777, Carlomagno recibió el pedido de auxilio del gobernador de la ciudad de Zaragoza, Sulaymán ben al-Arabí, que se había levantado en armas contra el gobernador Abd al-Rahmán I. Al año siguiente, Carlomagno acude al llamado, somete a la ciudad de Pamplona, pero al encontrarse a puertas de la ciudad, le prohibieron el ingreso. Ante la imposibilidad de afrontar un asedio que se presumía largo por la fortaleza de las murallas de Zaragoza, Carlomagno decidió levantar el sitio de la ciudad y regresar a Francia. Durante el regreso, los vascos le dieron literalmente por ahí donde tú ya sabes a los franceses en el año 778 en la famosa batalla de Roncesvalles, donde moriría el prefecto de la Marca de Bretaña, Roldán, que sirvió como posterior inspiración del cantar del Roldán, el famoso cantar de gesta francés. Con posterioridad, los francos organizaron 6 expediciones con el resultado de la conquista de Gerona y Barcelona, estableciendo así la marca hispánica. En la Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado emperador a manos del Papa León III. Con esta coronación nació el Imperio Carolingio, que fue un intento para restaurar el esplendor del antiguo Imperio Romano, pero en su versión remasterizada 2.0 cristianizada. Su extensión territorial comprendía los países de Francia, Suiza, Austria, Holanda y Luxemburgo, Bélgica y la gran parte de Alemania, Italia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Croacia. Para mejorar la administración de tan vasto imperio, dividió el territorio en condados, marcas y ducados. Los condados fueron las provincias del imperio, en total sumaban 300, en cuyo gobierno estaba el conde, que era el hombre de mayor confianza del rey, encargado de administrar justicia, cobrar tributos y mandar las tropas de su jurisdicción. Las marcas, gobernadas por los marqueses, eran las provincias limítrofes con un estricto sentido militar. Los ducados eran la división de mayor jerarquía. Estaban conformadas por varios condados y marcas y gobernados por los duques, con atribuciones civiles, militares y judiciales. Tanto los condados como las marcas estuvieron sometidos al control de los missi dominici, que eran los funcionarios que vigilaban periódicamente el exacto cumplimiento de las leyes. Lo conformaban un clérigo y un laico, que además de inspeccionar la administración, se ocupaban de publicar los capitulares o leyes que el emperador dictaba. El Palacio de Aquisgrán, sede de la corte, era el núcleo de la administración y estaba dirigido por un chambelán, encargado del servicio personal del emperador. Este supervisaba al copero, responsable de la bodega, al mariscal, encargado de la caballería y el establo, y al senescal, ministro de los asuntos de la corte.
Por su parte, la Cancillería dirigía los asuntos civiles y eclesiásticos, así como el Tribunal Palatino tenía a su cargo la aplicación de las leyes a los habitantes del imperio. En el ámbito educativo, Carlomagno reunió en la Escuela Palatina de Aquisgrán a los hombres más sabios de su época, como Alcuino de York, que tenían como objetivo rescatar las obras de la antigüedad, enseñando las llamadas artes liberales, formadas por gramática, retórica y dialéctica, aritmética, geometría, música y astronomía. A pesar de sus esfuerzos, Carlomagno no logró dotar a su imperio de una organización política que le permitiera subsistir por sí misma ante las diversas amenazas. Todo dependía de cuán fieles podían ser sus nobles y por esta razón algunos condados se volvían cada vez más autónomos. Por ejemplo, como no existía un ejército nacional, era todo un lujo mantener uno. Solo los grandes propietarios podían permitírselo, y quienes no, pues hacían el juramento de vasallaje ante su señor. En segundo lugar, el costo de vida. Todo imperio necesita recursos para sobrevivir, y la base económica descansaba en la agricultura, pero esta era de subsistencia, es decir, solo producían lo que podían para sobrevivir y los excedentes iban como tributo o donación para la Iglesia Católica. En tercer lugar, las ciudades estaban escasamente pobladas, la burguesía aún no existía y las provincias tenían que jugársela por sí solas. Era cuestión de tiempo que en un imperio tan extenso las comunicaciones entre vasallos y emperador se vea como una necesidad implementar un elemento intermedio para que ésta funcionara. Por eso que los vasallos respondieron más a sus señores locales que al mismo emperador. Cuando Carlomagno vivía, estas cosas eran impensables que sucedieran por su carácter férreo y su mano firme, pero esto se fue al water cuando Luis I el Piadoso, también llamado Ludovico Pío, heredó el reino, en realidad la cagó. Ludovico tendrá 5 hijos y 2 ilegítimos. Con su esposa Ermengarda de Hesbaye tendrá a Lotario, Pipino y a Luis el Germánico, y con su segunda esposa Judith de Baviera tendrá a Carlos el Calvo y a Gisela. En el 814, a la muerte de Carlomagno, Ludovico subió al trono y en el 817 designó coemperador a su hijo Lotario y como rey de vasallos a Pipino, rey de Aquitania, y a Luis como rey de Baviera. En el 829 le concedió el reino de Alemania a su hijo Carlos de 6 años, fruto de su segundo matrimonio. Esto provocó la furia de sus medios hermanos, que en mayo del 830 destronaron a su padre y proclamaron emperador a Lotario. Sin embargo, en octubre del mismo año, la Asamblea de Nimega restableció a Ludovico en el trono. Tiempo más tarde, el hijo menor, Luis el Germánico, quitó los dominios de los hijos de Pipino, quien murió en el 838, y además convenció a su hermano Lotario que le cediera sus posesiones, con lo cual unificó las fuerzas para enfrentar a su padre que falleció en el 840. Con la muerte de Ludovico, sus 2 hijos, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se unieron contra Lotario en la batalla de Fontenoy-et-Puisay en 841. Lotario llamó a la retirada de sus tropas. En esas circunstancias, los 2 hermanos ratificaron su alianza con el juramento de Estrasburgo en el 842. En el 843, los 3 hermanos acordaron un nuevo reparto territorial en Verdún. A Carlillos el Calvillo le correspondió Francia. Luisillo el Germánico obtuvo el territorio al este del Rin que se llamó Germania. Por último, Lotario recibió la parte central llamada Lotaringia y el norte de Italia. También en este año los musulmanes invadieron Italia, se adueñaron de Sicilia y destruyeron las fortificaciones de la Marca Hispana haciendo incursiones al sur de Francia. Además, el poder de los nobles aumentó a tal grado que los campesinos preferían vivir en sus tierras que participar en las guerras que convocaba el emperador. Espero que este video te haya gustado. Sí, yo lo sé, estás de vacaciones, pero aún así es momento para que sigas viendo este canal. Compártelo con un amigo y nos vemos pronto en una próxima gaveta de historias. Adiós.